Quiero agradecerles a todas las personas que están aquí conectadas y confesarles algo. Cuando escuché ayer a Ana en su ponencia abriendo este espacio mágico, conecté mucho con la fraternidad de sus palabras, el propósito que la movilizó a ella a hacer esto posible, a personas como Juli y a todas las mujeres que han estado ahí detrás haciendo toda esta logística maravillosa. Y sentí una gran responsabilidad de cerrar con esa misma energía linda con la que Ana abrió este festival, con el mismo amor y con esa misma energía que me transmitió a mí personalmente. Así que espero darle un cierre a estas ponencias con esa misma energía y ese mismo sentimiento de gratitud. Es para mí un honor muy grande estar compartiendo este espacio por donde han pasado tantas mujeres poderosas estos 2 días compartiendo sus historias personales, sus historias de vida, sus historias profesionales y todas esas situaciones puntuales que han tenido en la vida y que las han confrontado para ser mejores personas, mejores mujeres e impactar de manera positiva al mundo. Así que les voy a compartir la mía. Y voy a arrancar por la raíz. Mi nombre es Daniela Rodríguez Buitrago y como ustedes también soy hija, soy nieta, soy hermana, soy sobrina, soy prima y soy amiga de mujeres poderosas, creativas y emprendedoras de la vida. Soy el resultado de la admiración, la guía y el apoyo que he tenido de muchas mujeres durante todas las etapas de mi existencia. Todas las decisiones importantes que he tomado en la vida, en los años que tengo, han sido inspirados por otras mujeres. Así que les debo mucho y nos debo mucho eh, por ocupar ese rol tan importante de transformar y cambiar vidas. Como todas las flores tienen un tallo, yo soy abogada, especialista en relaciones laborales. Hace unos años tomé una decisión mágica que en ese momento no entendía, hoy ya lo integré así, en medio del aislamiento colectivo, después de estar absolutamente sola durante 8 meses encerrada en una ciudad, en una casa, en un apartamento que para mí era totalmente desconocido de la realidad. Estaba en una ciudad que no conocía, estaba lejos de mis amigos, estaba lejos de mi familia. Y para mí significó mucho vivir esta situación pandémica tan lejos de los míos. Y fue un espacio muy lindo que tuve durante 8 meses y también muy confrontante, donde todo el tiempo estaba pensando cuál es el propósito real de la vida o yo qué estoy haciendo con mi vida. Y fue un momento de parar y de construir lo que significaba para mí tener un plan de vida socialmente estructurado y validado. Ese mismo plan que a muchas nos han dicho que debemos tener y que debemos cumplir, estudiar, trabajar, tener un trabajo exitoso, tener muchos cartones, tener mucho éxito, tener una casa, tener un carro, casarnos, tener hijos. Em, Me salí un poco de ese molde y me cuestioné en esos momentos de soledad, si realmente ese era el propósito inicial de la vida. Siempre me he cuestionado el porqué de los porqués y es una de las razones por las que soy abogada. Y durante mi proceso formativo, esa no fue una excepción. Todo el tiempo estaba cuestionándome eh, el porqué de los porqués, sobre todo con la estructura que tiene un abogado, cómo se ve, cómo habla, eh, cómo se relaciona con los demás. Claramente siempre fueron preguntas muy subjetivas a las cuales nunca recibí una respuesta de parte de alguien. Y eso lo único que hacía era generar muchas más preguntas en mí y cuestionarme cómo va a ser mi vida y cómo voy a desarrollar yo ese rol
de abogada cuando no me siento muy identificada con muchas cosas que pasan al interior de este sector o de esta industria. Luego empecé a trabajar y me contaminé de lo que cuestionaba en la universidad y resulté siendo lo que siempre rechacé y lo que nunca quise ser. Me convertí en una abogada súper tradicional. Trabajé para grandes compañías. Como estaba muy relacionada a temas laborales, pues siempre estaba de manera directa vinculada con personas, administrando como el personal dentro de una organización. Entonces tenía muchas personas a cargo, pero también tuve una responsabilidad muy fuerte que marcó mi vida. Y también era una actividad un poco oscura, y es que tenía que despedir todos los días mucha gente, con razones justas, con razones injustas, pero al final era un despido. Entonces yo apagaba la luz laboral en la vida de muchas personas y al tiempo una luz dentro de mí se cuestionaba otra vez por qué estudié esto, eh, porque los abogados siempre tenemos que ser los malos del paseo. ¿Voy a hacer esto toda mi vida o hasta qué momento mi estabilidad emocional va a soportar esta situación? Entonces volvieron otra vez todas estas inquietudes y preguntas a mi cabeza. Soy y he sido siempre por naturaleza una mujer irreverente. Y a pesar de que tenía esas luchas internas, nunca pude separar mi irreverencia de de mi profesión. Hoy en día entiendo que es una gran cualidad que tengo, pero en ese momento lo rechazaba bastante porque sentía que tenía que adaptarme al molde para poder ser. Y eso tuvo como consecuencia que a pesar de tener una corta edad y una vida profesional exitosa, igual me sintiera insatisfecha, me sintiera vacía, me sintiera abrumada de seguir siendo parte de un sistema al que finalmente nunca me había eh, terminado de acostumbrar o de encajar. Entonces tomé una decisión en medio de esa terapia de silencio de tantos meses que tuve, que fue soltar el control. Y decidí creer en mí, empecé a trabajar en mi ser por primera vez en la vida, nunca lo había hecho, y empecé a escuchar esa voz interna que me decía, las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Tú también lo puedes hacer diferente y tú también tienes esa semilla del cambio que tienes que explorar y que puedes mostrarle al mundo. Entonces decidí dar un paso hacia el costado y en una decisión muy loca renuncié a todo lo que para mí en ese momento significaba estabilidad. Lo recuerdo con amor en este momento porque hace unos años me confrontaba mucho y es que para mí ese momento de la vida fue como un quiebre absoluto, un quiebre laboral, un quiebre emocional, un quiebre profesional, o sea, todos los quiebres que se puedan imaginar los sentí en ese momento, pero también me permití conocer esa nube gris y sentir esa nube gris, sentir la derrota, sentir la confusión, sentir ese miedo, sentir esa incertidumbre. Y sé que quienes han estado de pronto en ese lugar ya lo conocen, en ese hoyo negro, en ese túnel que uno cree que es infinito, que nunca va a terminar y uno nunca ve la luz, pueda lograr entender qué significa sentir esa emoción y habitarla sobre todo. Entonces, en medio de todas esas sensaciones, decidí crear un nuevo camino y crear un propósito desde mi autenticidad para poder compartir eso con el mundo. Entonces ahí la palabra emprendimiento empezó a retumbar fuertemente en mi cabeza y empecé a pensar cuál es la anatomía de las ideas, qué pasa con la idea, por qué llega la idea a la cabeza de una persona y ese clic que hay ahí, de dónde viene. Y me pasó lo que le pasa a muchas personas aterrizando en lo que significa sentir ese pálpito de pensar que la vida puede ser diferente. Tienes una idea de emprendimiento, te ves en la cabeza intentándolo una y otra vez y dándole vueltas y dándole vueltas.
pero al final uno siempre espera que algo afuera pase, espera tener los recursos, espera estudiar una cosa, espera estudiar otra, siente que le falta algo, tiene miedo a intentar a salir de la zona de confort y sobre todo miedo a fracasar. Entonces tenemos la idea de que nos atrevemos, pero también nos falta la acción. Y ahí ese fue como el primer clic que me significó a mí integrar qué significaba tener una idea. Y es ahí cuando aparece en mi vida esta palabra que se llama imaginación, que fue una palabra que integré para combinarla y hacerla útil y llevarla a la realidad. Significa que las dos palabras están en una misma etapa y en una misma sintonía para poder arrancar, para poder darle inicio a algo. Entonces, ya con las ideas y ya con todo esto pensado, imaginado, llevado a la acción, pues empezó la creatividad. Y es que a veces queremos validar, validar y validar y validar y no arrancamos. Y las validaciones son importantes, pero nunca deben condicionar una idea. El solo hecho de que ya la hayas tenido, es una validación suficiente para que des el primer paso. Y es que ese primer paso, cuando uno quiere emprender o cuando tiene una idea y quiere mostrársela al mundo, tiene que venir y tiene que salir de uno, porque por algo se te ocurrió a ti y por algo esto está dando vueltas y vueltas en tu cabeza. Entonces, en la medida en la que tú te involucres en la idea, el proceso te va a ir llevando y cuando ya tú haces manos a la obra, sales a encontrarte con eso que está allá afuera esperando. Entonces, la idea simplemente es esa voz interna que te está diciendo todo el tiempo, arriesgate que tú eres capaz, arriesgate que tú también lo puedes lograr. Entonces, tener una idea requiere necesariamente abrazar la incertidumbre. Eh, Cuando se te ocurre una idea, es el capítulo 1 del libro, nunca es el final, no es el final feliz, es cómo inicia la historia. Y eso lo descubres cuando te conectas con la realidad. Entonces, por eso es tan importante cuando tenemos una idea, la podamos llevar a la acción, a nuestro propio ritmo, paso a paso, con mucha empatía y mucho amor propio que desde mi experiencia son elementos claves para lograr mantenerse a flote con un emprendimiento, avanzando en pequeños pasos y repitiendo en cada paso, en cada pequeño paso, he llegado, he llegado, he llegado. Esos pasos se vuelven acumulativos y con el tiempo uno se va dando cuenta que la vida lo sostiene y empieza a sostenerse en la imaginación que uno tuvo y ese poder creativo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, así fue como florecí. Actualmente soy la fundadora de Laurel Trends. Fue un hogar que construí luego de hacer las paces con mi creatividad, con mi poder femenino y con mi reverencia sobre todo. Nosotros somos una consultora de servicios legales que mezcla la tradicionalidad con el mundo legal de la innovación con Design Thinking y somos la primera en Colombia en aterrizar esa metodología de Legal Design o Design Thinking en el mundo del derecho laboral corporativo. Entonces, nuestro objetivo principal es construir relaciones sostenibles, relaciones laborales sostenibles en el tiempo, democratizar el derecho, convirtiéndolo en una herramienta clara, diferente y simple que potencia a las empresas a conectarlas con sus valores, con su ADN y fortalecer el tema de la transparencia legal. Y fue aquí donde yo hice un cambio de chip. Mi plan nunca fue dejar de ser abogada. Mi reto se convirtió en ser una abogada diferente, en ser una abogada creativa que le pudiera aportar muchas cosas desde una mirada positiva y desde el ser a las empresas.
y cambiar un poco la historia que venía teniendo desde mi rol eh, tradicional. Entonces, en ese proceso de involucrarme con la innovación, que para mí era un camino desconocido absolutamente, porque a los abogados nunca nos forman para esto, y somos creativos, somos un cuadro en una caja, y así vivimos hasta que algo nos confronta en la vida y tomamos la decisión de salir a flote. En ese proceso de involucrarme en temas de innovación y aprender cosas de innovación, descubrí que yo no era la única persona que se sentía incómoda en esa caja y en ese molde, que normalmente es una vida oscura, es dura, es muy técnica, es muy estructurada, es una vida llena de egos, en el que viven muchos profesionales y sobre todo las exigencias personales, familiares, eh, en las relaciones y de salud mental que eso implica. Entonces descubrí un nuevo propósito y fue compartir mi camino con más personas eh, que sintieran que quisieran iniciar también ese camino de pensar y actuar diferente. Y ya tenía yo unos pasos un poquito más adelante, así que yo empecé a trazar una ruta y empecé a darme cuenta que detrás cada vez se iban uniendo más personas. Y en ese momento sentí que había encontrado un propósito más allá de ser abogada y de ayudar a las empresas. Por supuesto, también lo hacemos desde una parte muy humana, pero compartir eso con más personas que habían vivido lo que yo viví fue algo que me ensanchó el corazón y el propósito que tenía. Y hoy me llena mucho de alegría saber que sin planearlo, pero admirando siempre el valor y el poder que tenemos las mujeres, he acompañado a alrededor de 60 abogadas en toda Latinoamérica a liderar procesos legales desde la creatividad, a tener un equipo conformado mayoritariamente por mujeres y a trabajar en proyectos transversales con otras mujeres maravillosas, donde juntas, de la mano, nos hemos empujado a brillar. Entonces yo nunca esperé las condiciones adecuadas para ejecutar mi idea, porque siempre tuve claro que si esperaba, nunca iba a arrancar. Así que recuerdo con temor y sintiendo un vacío enorme aún en el estómago de pensar en ese momento, el día que decidí abrir las alas y lanzarme al vacío y lo que se sintió para mí ese momento. Ya han pasado alrededor de 3 años en los que no me he vuelto una experta bailando, pero cada día he aprendido a hacerlo mejor y en el proceso he aprendido a sostenerme. Así que nada, quiero invitarlas a todas eh, a que sean y brillen. Somos afortunadas de estar viviendo este momento de la humanidad donde podemos experimentar los privilegios que le costaron muchas vidas a otras mujeres en el pasado. Cada vez que vayan a trabajar, cada vez que vayan a estudiar, cada vez que vayan a votar o a comprar algo, a poner algo a nombre de ustedes, recuerden que detrás hubo una lucha de muchas mujeres tratando de que eso hoy fuera una realidad y un privilegio del cual podemos gozar. Estamos llegando hoy a cimas de muchas montañas en muchos sectores donde antes no llegábamos, no era fácil llegar. Tenemos el poder de creación y también tenemos el poder de dar vida. Así que hoy las invito a trabajar en su ser, a trabajar en ustedes, a hacer las paces con esa naturaleza femenina, a descubrir su autenticidad, a abrazar a sus ancestras, porque también estamos aquí por ellas, a creer en que sí es posible hacer las cosas diferentes y a dejar que florezca esa semilla que está dentro. Y cuando florezcas y admires la diferencia
y lo diversas que somos las mujeres, las riegues con amor y mucha admiración y mucho respeto. Porque todas las flores que te encuentres en el camino, como tú, también tienen una gran historia. Así que les invito a hacer las paces con ustedes mismas y a confiar en sus ideas y a mostrarle al mundo todos esos grandes emprendimientos que seguramente están ahí en proceso. Finalmente, darles dos consejos ya para cerrar y para terminar, que me han funcionado mucho a mí, y es que en los momentos en los que yo estoy creando, siempre pienso que el resultado de mis ideas es la energía que estoy poniendo a fluir. Así que me gusta crear un ritual o diseñar un ritual cada vez que me voy a sentar a pensar en cómo crear algo nuevo, cómo transformar algo. Las invito a que tengan un espacio íntimo con ustedes, de ustedes para ustedes, que hagan espacios en sus agendas y que tengan tiempos para trabajar en ideas, porque si uno no trabaja en sus propias ideas, nadie lo va a hacer por uno y son nuestra responsabilidad. Y a no olvidar nunca que siempre vamos a tener algo pendiente por crear y vamos a tener algo pendiente de compartir con el mundo. Y afuera hay muchas personas que están esperando conocer toda esa luz y majestuosidad que cada una tiene. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir. Si de repente hay alguna persona que tenga un emprendimiento que necesite un apoyo legal, eh, puede escribirnos, puede contactarnos. Si de repente tengo aquí de pronto alguna abogada o algún abogado que quiera salir de la caja y pensar desde la creatividad y desde generar un impacto positivo a las personas con los productos o con los servicios que tiene, también nos puede contactar. Estamos abiertos a acompañarles con mucho cariño en este proceso. Así que mil gracias por escucharme, por estar aquí. Y les repito que me siento súper afortunada de compartir este espacio y de que Juli me haya abierto a mi charla. Así que mil gracias a todos. Dani, muchas gracias por contarnos tu historia, inspirarnos de verdad. Conozco todo lo que has hecho desde la hora del tren y cómo iniciaste tu carrera y este cambio tan importante, ¿no? Que ha sido para ti cambiar ese chip. Entonces, muchas gracias, Dani. Aquí te dejan algunos mensajes muy bonitos. Eh, wow, qué decisión, seguro te hizo resurgir. Gracias, tus palabras son inspiradoras. Qué bello todo lo que nos cuentas, seguro no fue fácil soltar todo lo que te llevó mucho tiempo y esfuerzo construir. Y nos hacen una pregunta, cuéntanos cómo iniciaste ese camino de autoconocimiento. Eh, ay, han sido muchas cosas en el camino. Creo que lo primero fue confrontarme con mi oscuridad y abrazarla y entender que mi exceso de control detrás tenía mucho miedo de por medio y en el camino la vida me fue poniendo personas maravillosas y me he vuelto muy zen en ese proceso. No sé si toda la vida vaya a ser abogada o de repente después resulte haciendo otro tipo de cosa a nivel como mucho más personal y espiritual, pero he hecho medicinas ancestrales, he hecho terapias, he hecho muchas cosas. Pero para responder esta pregunta, creo que fue tomar la decisión del autoconocimiento y herramientas. Ahorita hay un montón. Entonces, no hacerlo simplemente es una excusa para no enfrentar esa oscuridad que tenemos. Em, pero cada vez que resueno con algo que siento que le va a ayudar al crecimiento a mi crecimiento personal y al crecimiento de mi empresa y al crecimiento de mi equipo, lo hago pensando siempre que eso nos va a llevar a un nuevo camino, a un camino más estable, a un camino del ser.
Súper, Dani. Aquí María de la Paz nos cuenta, me encanta tu energía, te admiro, gracias por trazar ese camino para muchas, gracias por existir. Y nos pregunta si nos puedes compartir un ejemplo de cómo ejecutas tu trabajo desde la creatividad. Sí, les puedo compartir un poco el método. Como les dije, nosotros aplicamos Design Thinking a los procesos legales internos que tenemos. Y esto lo hacemos a partir de 5 etapas, donde siempre ponemos al usuario, a la persona que va a tener una relación directa con ese punto de contacto legal para que lo entienda. Estamos acostumbrados a que un documento, hablemos de documentos, un documento legal siempre lo hace un abogado para otro abogado, pero de por medio las personas que intervienen nunca entienden de qué se trata, ni cuál es la finalidad, ni qué es lo que estás firmando. Así que tratamos eh, manteniendo el margen legal y ese margen jurídico de simplificar y hacer más humana la ley. Para eso hacemos sesiones de co-creación. En el caso de las empresas, escuchamos a los trabajadores, escuchamos a los empleadores, identificamos cuáles son los deseos, cuáles son las necesidades, qué es lo que quieren lograr teniendo eh, estos canales legales de manera mucho más clara y más transparente para mejorar esa cultura organizacional. Así que de esa forma lo hacemos aplicando Design Thinking. Perfecto, Dani. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber un poquito más de Laboral Trend, sobre ti? Nos pueden encontrar en Instagram como laboral.trends. Tenemos página web también, que es www.laboraltrends.com. Me pueden buscar en LinkedIn. Ahorita les comparto mi LinkedIn, pero estoy como Daniela Rodríguez. Em, y en todo lado estamos como Laboral Trends. Así que si alguien quisiera trabajar con nosotros, están las puertas abiertas de esta casa para que cada uno o cada una de ustedes sea parte de este cambio y de esta transformación que está teniendo el sector legal.